Saludos a todos, hermanos, amigos, familia, Dios les siga bendiciendo. Nos sentimos más que contentos nuevamente de estar aquí hoy un miércoles más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Qué bueno que nos podemos acompañar. Y ustedes allá en sus hogares, en el trabajo, en el automóvil, en su cuarto tranquilo, en la cama quizás, pero ahí podemos entonces llevar esta palabra a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentran. Así es que hoy es miércoles, día 15, y hoy vamos a tener nuestro primer estudio bíblico sobre el tema que ya ustedes pues lo anunciamos el domingo y ya pudieron haber recibido la información de la promoción, ¿verdad? Para dar este estudio, y es sobre el ayuno. Así es que ya mismito comenzamos y vamos a tener un lindo tiempo. Así que tranquilo ahí, asegure bien los cinturones, asegúrese bien ahí en su asiento donde se encuentra, porque vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, pero a la misma vez controversial. Queremos saludar a los hermanos de la iglesia, nuevamente como siempre hacemos cada semana, los hermanos de la iglesia Centro de Adoración a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo a todos, nuestros queridos, apreciados hermanos de la iglesia, los queremos en el nombre del Señor a todos. Y estamos contando los días, a ver cuándo se nos presente la oportunidad de, miren, darnos ese abrazo del oso, unos con otros, y podernos así pues disfrutar en compañerismo cristiano, en compañerismo espiritual. Nuestra familia biológica, donde estén, los saludamos, y ellos saben que les agradecemos mucho que también pues nos siguen y nos apoyan a través de estas transmisiones. Y nuestros amigos, que son también hermanos en Cristo, que nos siguen de diferentes puntos y que se gozan y disfrutan de estas enseñanzas. Así que le agradecemos a todos y cada uno. Aquellos que se estén conectando por primera vez, ¿sabe qué? Le damos la más cordial bienvenida, y que esta sea la primera de muchas más que ustedes van entonces a conectarse en estas transmisiones que hacemos tanto los miércoles a esta hora, a las 8 de la noche, como hacemos los domingos a las 11:30 de la mañana, trayendo el mensaje de la palabra de Dios, y los miércoles el estudio bíblico. Son dos cosas, pues es la palabra de Dios, pero uno tiene un poquito más de formalidad, la predicación y el estudio bíblico un poquito más informal, porque buscamos pasajes de la Escritura, es como si estuviéramos en un diálogo, en una conversación con cada uno de ustedes. Así que nos alegramos nuevamente, se lo digo a todo corazón, de que estén ahí y siguiéndonos, y los que van a ver esta transmisión ya grabada más adelante, pues también para ustedes nuestro saludo y nuestro agradecimiento. ¿Qué tal si aprovechamos ya rapidito y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, como siempre, su dirección? Cuando hablamos o predicamos, enseñamos la palabra de Dios, tiene que ser mediante la dirección del Señor. La guianza del Espíritu Santo fue el que la inspiró. Dios la dio, el Espíritu la inspiró y motivó y guió a aquellos que iban a escribirla, y que se aseguró de que todo lo que fuera aquí puesto era totalmente la verdad de Dios, de parte de Dios, a lo que quería revelarnos, a toda la humanidad, pero sobre todo a aquellos que hemos creído en Él. Vamos a orar y que el Señor nos guíe en su santa voluntad y nos dé esto, el entendimiento de comprenderla. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos una vez más. Gracias, Señor, por el día que nos diste. Gracias por tus cuidados, bendiciones y provisiones, y que no nos faltan para cada día. Gracias por esta transmisión, que ahora, Señor, estamos aquí compartiendo unos con otros a través de estos medios, pero sobre todo compartir tu palabra. Guíanos, Señor, guíanos en el estudio y en la comprensión de tu palabra, que tu palabra llegue
mediante el poder de tu Espíritu Santo a cada uno, a cada oído, a cada pensamiento, Señor, y que se atesore en cada corazón y que esta palabra pueda ponerse en práctica en nuestro diario vivir. Bendice a cada oyente, a los que se van a seguir conectando, a los que van a ver esta transmisión luego, ya grabada, y que tú hables a cada uno. Nos hables, Señor, en la manera en que tú quieres para conocerte mejor, aprender más de ti, corregirnos y también, Señor, llevarla a otros que también la necesitan. Una vez más, gracias, guíanos durante este estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, ¿cómo? Amén. El Señor le bendiga a cada uno y los saludamos nuevamente si alguno se está conectando en este momento. Como decía, pues hoy vamos a tener el tema sobre el ayuno. Ahora, yo quería hacer una pequeña aclaración, quería hacer una nota aclaratoria, y es que durante los estudios que ya hemos venido dando de varios meses para acá, y hemos tocado muchos diferentes temas que ustedes mismos han presentado y que lo hemos compartido con la palabra del Señor en cuanto a lo que eso nos ha enseñado. Quiero dejarle ver claro, o sea que por lo menos lo que a este servidor respecta, busco lo que sea más cercano y correcto al contexto bíblico de los temas que estamos dando. Busco lo que pueda ser la interpretación más exacta según lo que nos presenta la Escritura, y usando todas las reglas de interpretación que es la hermenéutica, y haciendo un sinnúmero de estudios, búsquedas y llegar a ese sentir, a esa conclusión, qué es lo que nos está enseñando la Escritura, y usando los diferentes pasajes bíblicos y toda la Escritura como una unidad para poder llegar a esa conclusión y poderlo enseñar como la sana doctrina. Sana doctrina es lo que podemos enseñar y también poner en práctica, porque está en conformidad con lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso buscamos lo que es la sana doctrina, no una enseñanza en base a ciertos conceptos, ciertos ideales. No, vamos a buscar lo que el Señor nos ha puesto aquí para presentarlo y así conocerlo. No necesariamente tiene que tener a veces la misma opinión, y cada uno somos, ¿verdad?, seres humanos individuales en carácter, persona, pero hay, si algunos de ustedes en algún momento dado de temas que, es que estoy hablando de esto por una inquietud que he venido teniendo, porque a veces puede ser que alguno difiera y diga, no, yo no creo que eso es así, para mí que eso es de... Bueno, cada uno puede tener su propia opinión. Lo importante, ¿sabe qué es? Que esa opinión, más que una opinión o un ideal, sea una convicción. Porque yo puedo tener una opinión sobre algo, sobre alguna experiencia que he tenido, sobre algo que aprendí, que me enseñaron, y para mí no, y cierro mis oídos, cierro mis ojos, cierro mi entendimiento, y no quiero oír, ni quiero ver, ni porque ya yo estoy fijado en esa opinión y ese es mi ideal. Pero bueno, no es eso, es correcto tampoco. Porque es bueno, dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, examinarlo todo y ¿qué? Retener lo bueno de lo que nos enseñan, a ver qué es lo que nos está enseñando y corroborarlo con la palabra de Dios. O sea, yo no puedo basar una opinión o un ideal en base a algo que yo escuché o algo que yo hice y eso funcionó y ya. Entonces no establecerlo como una práctica, una sana doctrina, algo que entonces yo debo de enseñar, porque hay muchas experiencias que uno puede tener y a veces no hacer lo que era correcto,
pero en la misericordia del Señor, al ver nuestra ignorancia, algo funcionó, pero tal vez el Señor en su misericordia lo concedió. Pero una vez tenemos que aprender lo que enseña la palabra, y una vez aprendido, entonces debemos corregirnos. Es ahí donde dice en Juan capítulo 8, versículo 32, es uno de los versículos sobre estos estudios bíblicos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, libre de errores, libre de engaños, libre de mentir, si nos enseñaron mal y nosotros por la ignorancia, pero no significa que eso está así en la Escritura. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a que estudiemos y conozcamos lo que es la verdad de su palabra. Así es que quería aclarar esto, porque si hay una convicción, porque una opinión puede carecer de argumentos, de bases, para yo sostener ese argumento, ese ideal o esa opinión. Tengo que tener los argumentos para decir, no, es así, así. ¿Cómo lo puedo probar? Vamos a buscar la Escritura. Mira, aquí dice así, aquí dice así. Ahora, cuando eso sucede, que yo tengo los argumentos y las bases bíblicas, eso es lo que se llama una convicción. Y cuando hay una convicción, ya es que estoy convencido. Una convicción es que estoy convencido que eso es así, porque yo tengo con qué sostenerlo. Y aquí está la Escritura. Puedo sentarme con él y decirle, mire, vamos a buscar en tal sitio, ve que ahí dice, vamos a buscar en otro lugar, ve. Y ahí es donde entonces se establece lo que es la doctrina correcta, que es la sana doctrina, para uno vivirla y practicarla. ¿Saben que los científicos tienen mucha opinión, ideales sobre lo que es la creación? Pero es una teoría. Y ellos tratan de buscar, sacar, empatar, poner por aquí, pero no pueden llegar a un término real de decir, no, ya esto no es una teoría, esto es porque ya se pudo comprobar. Pero no, sigue siendo una opinión de ellos, un ideal. Sin embargo, nosotros, como creyentes en Cristo y creyentes en Dios, podemos decir, no, esto no es una evolución. La creación fue algo hecha por Dios. Y buscamos ahí, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí es, más claro no puede estar. Y el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en Colosenses el capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, las visibles, invisibles, todo fue hecho por Él y para Él. Ya tenemos los argumentos. Y de ahí, por más teoría, opiniones, ideales científicas, no me van a sacar de ahí, porque yo estoy convencido. Tengo mis convicciones y lo puedo, ¿qué? Comprobar con la palabra. Amén. Eso es lo que queremos, que podamos buscar lo que es la Escritura, lo que nos enseña la palabra en diferentes temas que tratamos y llegar a lo más exacto del contexto bíblico sobre ese tema y también la interpretación correcta para entonces nosotros entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos de vivir sobre esta tierra. Pero no por una opinión, por alguna experiencia, por algo que alguien dijo y ya eso se me grabó y ya no, yo creo lo que aquel dice, tal vez porque me conviene, porque cuando busco en la Escritura, entonces no es igual. Pero no, debemos ser honestos, sinceros ante del Señor y buscar lo que es bíblico. No necesariamente tiene que tener tal vez la misma opinión, pero asegúrese que su opinión esté fundamentada en la palabra de Dios, no en un versículo ni dos, sino en el contexto total bíblico de la Escritura. Amén. Quería aclarar esto para dejarlo ya pues
¿verdad? Advertido, y que si usted tiene otro tipo de opinión o a veces pues algo no estuvo en total acuerdo, en confianza me puede llamar luego. Tal vez aquí por estos medios pues sería un poquito más difícil, ¿verdad?, entrar en ciertas discusiones, pero me puede llamar, me puede escribir, y tal vez entonces, si es necesario traerlo a esta transmisión, pues se puede traer, y no hay que revelar nombres ni nada por el estilo, y seamos sinceros. Si yo tengo algo que no estoy en conformidad, seamos sinceros y hablemoslo. Si lo quiere escribir, pues se acepta y se puede aclarar. Si me quiere llamar, como usted desee. Pero es importante entender que lo que estamos procurando a través de estos medios, el estudio de la palabra, es llevar la verdad de Dios. Y en eso, este servidor, como dije en una ocasión, de años quise conocer la palabra para predicar y enseñar la verdad. Quería conocer la verdad, y por eso estudié, y para conocer la verdad y llevar a cabo la verdad. Y pueden preguntarle, no quiero darme nada de, pero miren, más bien para aclarar, y le pueden preguntar a mi esposa, las horas para un tema, aunque ya posiblemente conozco el tema, pero aún así hay que dedicar horas para estudiar la palabra, buscar comentarios, opiniones, aquellos que son eruditos en la escritura, que son teólogos, que estudian el original, las versiones originales, buscan lo que fue el original de la escritura en su idioma original, y ahí tienen ese conocimiento del idioma y pueden extraer más completamente, porque en nuestra traducción muchas cosas se pierden o no se presentan con lo que era la idea, y entonces por eso hay que buscar más profundamente, y que lo que encontraron esos eruditos, esos teólogos, en cuanto a esas palabras o expresiones de tal versículo dentro de su original, dentro del idioma original, y ahí es donde entonces nos lo pueden pasar a nosotros, qué es lo que eso quiere decir y lo que significa. Y es ahí donde entonces uno tiene que dedicar ese tiempo de estudio y de buscar las informaciones correctas, apropiadas, y no solamente oír lo que ellos dicen, uno poderlo también llegar a discernirlo de la misma manera, y si estamos en esa misma conformidad de entendimiento. Muchas cosas yo tenía antes, cada vez uno aprende y conoce más. Yo también, cuántos errores se han cometido, y uno pensaba que al leer aquí un versículo uno lo buscaba poner en práctica, pero luego uno va aprendiendo y conociendo, madurando, y el Señor revelando de que no era la manera correcta. Pero vuelvo y repito, en nuestra ignorancia de querer hacer lo que es correcto, el Señor tiene misericordia y nos concede ciertas, pero no significa que ya eso es la doctrina correcta. Hay que seguir estudiando y conociendo para hacer lo que es correcto. Amén. Gracias. Gracias a cada uno. Hoy, como dije, vamos a hablar sobre el ayuno. Yo sé que en un estudio no lo vamos a poder cubrir todo, ¿saben? Y como les dije, me gusta ir y destapar y buscar lo más profundo. Podría en media hora hablarles del ayuno, es así, y esto es así, esto es así, y ya, ahí terminamos. Pero eso no es la idea. La idea es conocer lo que el Señor nos enseña y nos ha revelado en su palabra. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra, y otros predican una y otros predican otra sobre este tema del ayuno. Y por eso es que me gusta ir desde lo más elemental a seguir subiendo hasta poderlo ver en una manera más clara y amplia de lo que el Señor nos ha revelado en base a ese tema. Entonces, hoy, el tema de hoy es el ayuno, y es un tema, por eso les dije, amárrense bien. Amén. Amárrense bien. Y siéntense tranquilos, no se vayan a
ni tampoco tumben la transmisión, por favor, no lo hagan. Queremos compartir la verdadera palabra. Tal vez hay cosas que no van a ser de lo que era su opinión o de lo que le habían enseñado o lo que usted ha venido practicando. Pero no estamos para juzgar a nadie, sinceramente. No estamos para señalar a nadie, ni mofarse uno, ni no. Cuando le digo así, que se ajusten, porque tal vez vamos a enseñar cosas que no era como usted pensaba. Y tal vez va a decir, no, y va, ¡ah! ¿Cómo va a ser? Pues sí, ¿cuántos años? Y yo siempre bueno, pues, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a lo que es hacer las cosas como Él pone en su palabra. Y vamos a ver luego la diferencia. A veces nos echamos cargas que no son las que el Señor quiere. Y cuando conocemos la verdad, ahí es que entonces nos liberamos un poquito de unas cargas que no eran las correctas y apropiadas. Por eso dice, después de Juan 8:32, conoceréis la verdad, más abajito dice, unos versículos después dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tanto se refiere a nuestra vida de pecado, de maldad, de vicios del mundo, pero también de a veces llevar unas cargas que no son las que el Señor nos ha puesto encima. Bien, así que vamos entonces al ayuno. Amén, ¿estamos listos? Amén. Aleluya. Amén. Lo primero que voy a decirles, por favor, esténse tranquilos en sus asientos, ahí o donde se encuentre. Si va manejando, cuidado con el carro del frente, no se vaya. Si da un frenazo, cosas así. Si Perdón. me puso el carrito y el asiento. Ve, hay algunos que ya parece que saben que van manejando. Cuidado, cuidado. Ajústese bien el cinturón, por si tiene que dar un frenazo de golpe. Yo sé que queremos verla, compartir la palabra y disfrutarla sobre todo. Pero tenemos que decir la verdad. El ayuno no es un... no, ¿cómo voy a decirle esto? El ayuno no es un mandato bíblico. Me atreví a decirlo. Lo vuelvo a repetir. El ayuno, la Biblia habla del ayuno, ¿verdad que sí? Lo menciona muchas veces en la Escritura. Pero no es un mandato bíblico. No es algo que Dios mandó a que se hiciera directamente. Ni hay unas instrucciones directamente de decir, el ayuno es esto, esto y esto, y en la manera en que se va a hacer y cómo se va a hacer. No lo hay, no lo hay. Sí que aparece. Muchas, pero que muchas veces. Y eso lo vamos a tratar, ¿saben? No vamos a ignorar nada de eso, lo vamos a tratar. Pero lo que yo quiero dejar de primera mano establecido, que no hay un mandato bíblico de el ayuno, de ayunar. Y que haya unas especificaciones directas, bíblicas, de cómo se debe de ayunar si fue establecido realmente por Dios. Ahora, hay algunas regulaciones que se han establecido y eso lo vamos a tocar. Y algunas cosas que Dios hizo hacia su pueblo y dijo en la manera en que ellos estaban ayunando. Pero lo vamos a ver en su momento dado. Si trata de buscar algún pasaje en la Escritura que dice que una orden de parte de Dios, un mandato de parte de Dios de que se debe de ayunar, no creo que lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque no lo hay. No digo no creo, no. No lo va a encontrar porque no lo hay. Ahora, puede usar ciertos lugares que se habla de ayuno y decir, mire, ahí está, y lo dice. Bueno, pero tenemos que entonces ver eso en el contexto. Y ahí es donde vamos a aprender si eso fue un mandato de Dios o eso fue algo personal, algo voluntario que hizo la persona o que hizo el pueblo y con qué propósito. Pero por eso es que hay
tanta disparidad en los ayunos, y unos dicen que es así, otros dicen no, que es de esta forma, y otros pues ponen hasta un sinnúmero de reglamentaciones y condiciones, que cuando se ayune tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no puedes tomar esto, no puedes comer esto, no puedes... Y a esta hora empieza y a esta hora pues para y vuelve y sigue después. Esos son regulaciones puestas acá, según la discreción de la persona y cómo quiere hacerlo, pero no hay nada directamente con la Escritura. Ahora, ¿qué son cosas que sí Dios ha establecido como mandato? El ayuno no ha sido un mandato, una orden dada por Dios que lo estableció. Ahora, ¿qué cosas sí Dios ha puesto? Lo que quiero hacer es una comparación, y para que entonces empecemos a evaluar. ¿Qué Dios ha puesto? La oración. Ahora, todos estamos de acuerdo. Yo creo que sí, aseguro que sí, que Dios mandó a orar, ¿verdad que sí? Que es un mandato, que es una orden dada por Dios y por Cristo, que debemos de orar. Y cuando entonces, si buscáramos, no lo voy a hacer en este momento, estoy trayendo más bien algunos ejemplos, pero todavía no voy a ir directo a buscar la Escritura, pero si lo quieren anotar, en Mateo capítulo 26, el versículo 41, si lo quieren anotar para que lo comprueben, Mateo capítulo 26, el versículo 41, dice que faltando algunas horas, eran como de las 2 de la mañana más o menos, cuando el Señor iba a ser arrestado, estaban en el huerto de Getsemaní orando, y el Señor le dijo a los discípulos: quédense aquí orando en lo que yo voy más retiradito, porque la oración de él ellos no la iban a entender, iba a hablar quizás el idioma con el Padre, en la manera en que ellos se hablan. Iba a consultar y iban a seguir trabajando en lo que faltaban algunas horas para su muerte. Y le dijo: quédense aquí. Y cuando al rato, como una hora, viene el Señor, ¿y cómo los halló? Díganme. Durmiendo. Eran como las 2 de la mañana, me imagino ellos cabeceando y tratando de orar. ¿Y qué le dijo el Señor? Los despertó y le dijo: velad y orad. Los está ordenando a orar él mismo, diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que es necesario orar, porque las tentaciones están ahí de continuo, para que nosotros caigamos y no hagamos la voluntad de Dios. Por eso les digo: velad y orad para que no caiga en tentación. Dice: el espíritu siempre está dispuesto, porque el espíritu es el que busca las cosas de Dios, es lo que Dios puso aquí dentro para buscar al Creador. Lo que sucede mucho lo buscan en las religiones y en otras maneras, en sectas, en herejías y en los vicios, para llenar ese vacío espiritual. El espíritu siempre está dispuesto, dice, pero la carne es débil. La carne es débil. Por eso se nos recomendó que debemos estar orando. El otro punto, rapidito, primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: orad sin cesar. O sea, oren en todo tiempo, no dejen de orar, no paren de orar, no se detengan de orar. Ese es el consejo que nos, y es un mandato bíblico. Oren continuamente, porque manteniéndonos en oración, ¿en qué orar continuamente? Estar en comunión con Dios, estar en comunión con el Señor, encaminando y poniéndolo todo en sus manos, en todo lo que hacemos. A veces podemos estar distraídos en algo, pero Señor, tratamos de buscar estar en esa comunión. Guíame, ayúdame, llévame con bien, que todo esto se arregle, que gracias porque tú provees. Es una comunión continua que no podemos evadir, porque vamos a entrar en tentaciones y estamos en la carne, para que no nos desviemos de los planes y propósitos de Dios. Así que orar es un mandato y está claro en la Escritura. El otro es leer la palabra de Dios. ¿Es un mandato o no es un mandato? En Mateo 4:4
Después que el Señor terminó y vino el tentador y le dijo, ahora tienes hambre, ¿verdad que sí? Haz de esas piedras pan. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, necesitamos el alimento material. Eso es indiscutible. Lo necesitamos. Y el Señor no lo prohibió. Dijo, no solo de pan material va a vivir el ser humano, sino de toda palabra. El alimento espiritual es nuestro pan espiritual de cada día que sale de la boca de Dios. Así que lo que está diciendo que necesitamos comer este pan día a día, el pan espiritual, que es el que nos llena y satisface nuestra alma y nuestro espíritu. También en 2 de Timoteo 3:16, cuando hablamos de cómo estudiar la Biblia y interpretarla, mencionamos ese versículo, 2 de Timoteo 3:16. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo puede decir de memoria? Bueno, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, ¿sigan? Segundo, redarguir, ¿qué más? Corregir. ¿Y el otro? Instruir en justicia, en la verdad de Dios. Para que podamos ser correctos, poder vivir en la manera en que Dios quiere. Ahí dice perfecto, pero vamos a traducirlo correcto, que hagamos todo en la manera que Dios quiere, correctamente. Así que la palabra de Dios es un mandato. Evangelizar, ¿es un mandato? Sí. En Marcos 16:15, Marcos 16:15, ¿qué dijo el Señor ya cuando estaba despidiéndose de los discípulos que se iba para el cielo? ¿Qué dijo en Marcos 16:15? Ahora id, ¿por dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué va a hacer? Predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, a todo ser humano. Y en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, recuerden si quieren ir anotando y después lo corroboran. Hechos 1:8 dice claramente, cuando ya también el Señor se estaba despidiendo, que eso es escribiendo también el primer capítulo de Hechos para dar continuación a lo que venía después, el día de Pentecostés, que le dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Necesitamos de la ayuda, dirección y el poder del Espíritu Santo para que entonces podamos llevar esta palabra con el poder del Señor, con la ayuda del Señor. Y me seréis testigos, ¿dónde? Donde ellos se encontraban, en Jerusalén. Donde estaba la provincia de ellos, en Judea. ¿Quiénes eran los siguientes vecinos? Samaria. ¿Y quiénes seguían después? Hasta lo último de la tierra. O sea, que donde quiera que nos encontremos, que vayamos, sea para una razón o sea por otra razón, y no podemos, ahí estamos en el deber de llevar la palabra de Dios y compartirla con otros. Es un mandato de evangelizar. El otro es ser lleno del Espíritu Santo. El Señor nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Y lo dice claramente, Efesios ¿qué? 5, los que han tomado el curso de discipulado, 5:18, lo dice claramente. No te embriagues con vino, lo cual disolución, antes que ser lleno del Espíritu Santo. Es una constante. Mantente llenándote. Hay gente que dice, no, se llena una vez y ya. No, al otro día te estás vaciando. No, es una constante. Ser lleno es un pasado participio. Es una constante que dice, mantente llenando. Todo el tiempo, mantente llenando. Porque si no nos llenamos del Espíritu, nos vamos a llenar, lo que dice ahí, no embriagues con vino, nos vamos a llenar de otras cosas. Y lo triste es empezarnos a llenar de cosas que vemos por la televisión, en películas, de lo que el mundo ofrece, cosas que los vicios, la gente busca estar llenándose, pero no quieren llenarse del Espíritu Santo. Entonces nos debemos de llenar del Espíritu Santo. Y eso es importante, y lo dice también en Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Qué es contristar? Entristecerlo, no permitirle que Él obre, domine, controle, guíe nuestra vida, sino nosotros descuidarnos
ya entonces Él empieza a entristecerse, porque no lo dejamos hacer la obra que Él quiere en nosotros. ¿Y qué es lo principal que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? Formar a Jesucristo. Formar la persona de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, para que seamos semejantes a ¿quién? A Jesucristo. Aleluya. Y rapidito, ¿qué también dice la Escritura que es un mandato? Diezmar. ¿Verdad que diezmar es un mandato? ¡Wow! Y lo dice claro en la Escritura, y todos conocemos el pasaje bíblico de Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10, que dice, y robará el hombre a Dios. Oh, Señor, si tú lo tienes todo, ¿cómo te vamos a robar? Bueno, pues sus diezmos y ofrendas que no me están respondiendo, porque el pueblo se descuidó, como que Dios no lo necesita. Y entonces Dios, si el Señor dice, ustedes me han quitado o no me han dado que es mío, significa que el Señor sí lo espera. El Señor le espera, es un mandato de que nosotros seamos agradecidos y lo honremos con todo. Así es que el Señor nos manda, dice, traer los diezmos al alfolí y que haya alimento ¿dónde? En mi casa, dice el Señor. El Señor es el que está hablando, dice, en mi casa. La obra es de Él, la iglesia es de Él, es su casa, para que haya alimento en su casa. ¿Por qué el Señor enfatizó que haya alimento en mi casa? Porque en la nuestra no va a faltar, porque Él prometió que nos iba a proveer en todas nuestras necesidades. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Pero tenemos que darle el alimento a la casa de Él. Y Él nos va a alimentar a nosotros y nos va a mantener y sostener. Esto es un asunto de fe y de obediencia a la palabra. Pero eso es bíblico, si Dios lo manda. Someterse. ¿Es bíblico someterse? Sí. Definitivamente. Es bíblico someterse. Y lo dice el Señor. Dice en Santiago 4:7, dice claramente, someteos pues a Dios. Someteos a Dios. Sigamos lo que Dios nos manda y obedeciendo lo que Él nos dice. Eso es someterse. Dice, resistir la tentación, resistir al tentador. Dice, resistir al diablo y este saldrá corriendo. Porque nosotros estamos bajo el amparo, bajo el abrigo del Altísimo. Y aquel que está en el mundo, el que está con nosotros, más grande y fuerte que aquel que está en el mundo. No pelee con el del mundo. Sométete a Dios, alaba, adora, bendice al Señor, obedécelo, sométete, que aquel se va a ir corriendo. Pero hay gente que le gusta pelear con el demonio. ¿Qué cosa? Cuando eso no es lo bíblico, ni es la orden del Señor, es someterse al Señor. En Hebreos 13:17, ¿qué dice Hebreos 13:17 de someternos? Dice, obedeced a vuestros pastores y someterse a ellos. Aleluya. No porque yo sea pastor, pero yo fui oveja, ¿saben? Y yo tengo unos supervisores que me someto a ellos, porque son mis autoridades espirituales. Y cuando yo era oveja, me sometí a mis pastores. Quizás por eso el Señor me puso como pastor, pero bueno. Pero es la parte donde dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes. Como aquellos que van a dar cuenta. El Señor me va a pedir cuenta cómo yo hice mi ministerio, el llamado, y cómo yo conduje el rebaño. Y mi interés es llevar la sana doctrina, definitivamente, porque un día yo voy a dar cuenta. Esto no es para mi provecho ni beneficio, esto es para provecho y beneficio de cada uno que quiere servir a Jesucristo. Bien, pues esos son algunos, y hay muchas cosas más. Traje más o menos lo que son básicos de lo que la Biblia nos manda a nosotros a hacer y a obedecer los mandatos de Dios. Y hay mucho más que pudiéramos seguir hablando, pero simplemente lo hice para que empecemos a balancear y comparar cómo estamos obedeciendo al Señor. Hay cosas que Dios no ha mandado y nos empeñamos en hacer esa. ¿Me doy a entender? Cosas que Dios no nos ha mandado y queremos hacerla. Y lo que Dios ha mandado,
A veces no lo hacemos. Pero no estoy juzgando a nadie, cada uno en su conciencia. Quien mejor habla es la conciencia, que no es otra cosa que el Espíritu Santo que redarguye. Bien, entonces ayuno, definición. Una definición, quizás lo sabe, quizás no lo sabe, si quiere por ahí anotarlo. Definición de ayuno es abstención de alimento. Es abstención, es privarse de alimentación. Abstención de alimento para dedicarse un tiempo o un lapso de tiempo, un periodo de tiempo a la oración. Repito otra vez, que es una definición bíblica que debe ser de lo que es ayuno, es abstenerse de alimentación por un periodo, un lapso de tiempo para dedicarse a la oración. ¿Cuál es el factor principal del ayuno? La oración. El ayuno acompaña a la oración, no la oración al ayuno. Se ayuna por causa de la oración, del tiempo que queremos dedicar a la oración. No se ayuna y de vez en cuando nos acordamos de orar, porque ya no lo estamos haciendo en el orden correcto. Así que una definición sencilla es abstenerse de alimentación, privarse de estar comiendo, alimentándose, para poder, por un lapso de tiempo, poder dedicar el tiempo necesario a la oración. Cuando uno va a una cita médica y requiere por los exámenes médicos que se va a hacer, requiere, y ustedes lo saben, que las recomendaciones médicas es por 24 horas no puedes comer nada. Desde el día antes a tal hora, de ahí en adelante no puedes ingerir nada, para que los estudios entonces puedan ser favorables y poder entonces determinar, porque no puede haber nada dentro del organismo de alimentos, sino que está todo ya totalmente digerido y procesado. Para una operación a veces pues también se requiere esos principios, nada, y eso se llama un ayuno, abstenerse de alimentos para un propósito. En este caso es para dedicar, bíblico, para dedicar a la oración. El ayuno acompaña la oración. El factor principal es ¿qué? La oración. Y el Señor manda a que oremos. No manda que ayunemos, no lo hay. Búsquelo. Si encuentra algún pasaje que le sea un poquito entonces chocante, con sinceridad, mándelo. Nos puede escribir mientras estamos hablando. Dice, pero entonces, ¿qué dice en tal pasaje? ¿Qué dice en tal texto de la Biblia? En tal capítulo, en tal versículo. Y lo podemos ver y evaluar. Ahora, hoy no vamos a tocar mucho directamente, pero la semana que viene vamos a hablar de diferentes momentos en que hubo ayunos. Tal vez uno de esos va a ser su pregunta. Si quiere esperar la semana que viene, si no, lo puede enviar y lo puedo considerar si no lo tenía en cuenta. Entonces lo considero para también traerlo. Y así pues lo podemos evaluar y analizar. Vuelvo y repito, hay muchas cosas que se sacan fuera de contexto y se traen como una doctrina y se practica, y no era así, con toda sinceridad. Así es que si tienen en algún momento dado algo que le preocupa o no está en conformidad con lo que creía, lo escribe o me escribe luego, y para el próximo estudio pues lo evaluamos y analizamos. Hay una opinión de alguien que me gusta usar mucho también cuando estoy estudiando, porque esa persona tiene muy buenas interpretaciones bíblicas. Nadie es perfecto, falla en algunas veces que quizás uno no puede estar en conformidad, o con otros que comentan, pero tiene muy buena. Y esa persona, pues anoté lo que dice en cuanto a lo que es el ayuno. Y esa persona dice, el ayuno bíblico no es dejar de comer. ¿Ven? O sea, las personas que son muy dadas a la palabra y que profundizan,
lo entienden y que no es un mandato. Dice, el ayuno bíblico no es dejar de comer, es no poder comer para dedicarse a la oración. No es porque voy a ayunar, ahora voy a dejar de comer porque voy a ayunar. No, no es eso exactamente. No es buscar dejar de comer. Es no poder comer para poderse dedicar a la oración. Si queremos buscar al Señor en lo que Él requiere de nosotros y queremos hacerlo a través de ayuno, pero el énfasis en la oración. Y por dedicarle a la oración, ahora voy a sacrificar, a abstenerme de alimentación para dedicar ese tiempo a la oración. Por eso dice él, es no poder comer por dedicación a la oración. No es decir, voy a dejar de comer. Bien. Ahora, hay unas cositas que quiero dejar claro y vamos a rapidito, porque el tiempo avanza más que nosotros. ¿Qué no es el ayuno? Les hablé qué cosas Dios nos ha ordenado hacer y si realmente las estamos haciendo, porque el ayuno no lo mando a hacer, pero a veces le enfatizamos más hacer un ayuno que obedecer las otras cosas que Dios sí espera que la hagamos. ¿Qué no es el ayuno? Si quiere anotar por ahí, ayuno no es competir, no es competir. ¿Quién ayuna más? ¿Quién lo hace más prolongado? ¿Quién toma más tiempo? Porque ya deja de ser algo agradable al Señor. Estamos compitiendo. ¿Saben qué sucedió? Si lo quieren anotar, Mateo 9:14. En Mateo 9:14. No lo voy a buscar porque esa no es la idea hoy, sino dar unas bases. Pero ya yo lo leí todo. Mateo 9:14 dice que vino uno de los discípulos de Juan, Juan el Bautista. Él tenía sus discípulos, su grupo. Y muchos de los discípulos que tenía con él, quizás no todos, muchos, como dije, pero un grupo de discípulos que seguían a Juan, lo acompañaban, lo ayudaban en su ministerio y cuando él bautizaba en el río, algunos de ellos, un grupo, siguió a Jesucristo. Se fueron a ser discípulos de Cristo, entre ellos Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, algunos de ellos. Y Juan mismo le dijo, sí, síganlo a él, porque Juan sabía quién era él. Y que los días de Juan estaban por terminar porque era hasta que llegara el Mesías y él lo bautizara y lo introdujera. Entonces vinieron, pero siguió un grupo de los discípulos de Juan el Bautista, siguió un grupo reuniéndose entre ellos. Y ellos vinieron a pedirle cuenta al Señor, porque ellos no entendían todavía quién era Él. Y le dijeron, maestro, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Porque si nosotros lo hacemos, como discípulos de Juan, los fariseos, bueno, en ese momento pues los defendieron, pero Juan no se llevaba con los fariseos. Y los fariseos ayunan, pero ustedes no. O sea, nosotros lo hacemos, ¿y qué pasa con ustedes que no hacen? Como un tipo de competencia, un tipo de juzgar. Ah, yo hago esto y ustedes no lo hacen. Yo recuerdo una vez en Puerto Rico, cuando uno pues estaba allá y se criaba, había un poquito de, siempre algo de rivalidad entre las denominaciones y las doctrinas. Y yo recuerdo que cuando, como jóvenes, en la escuela o en algún otro lugar, o el trabajo, sabían que uno era cristiano, enseguida preguntaban, ¿y en la iglesia que ustedes están, o en la denominación, o el concilio, ustedes ayunan? Y bueno, hay ocasiones, no es lo que es tan, pero hay ocasiones que sí ayunan. Ah, no, pues nosotros ayunamos, en nuestra iglesia ayunamos todos los meses y hacemos competencia. No, el Señor no quiere que se haga una competencia en las cosas, porque el ayuno lo han tomado como un mandato de Dios y no un mandato de Dios. Así creían
lo de Juan el Bautista, que era un mandato. ¿Saben por qué? Porque los fariseos, en todo lo que el Señor había establecido como leyes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tenían que seguirlo, el pueblo. Entre esas cosas, ellos hicieron ayunos, que Dios no lo mandó, pero aparece así de momento, que el pueblo empezó a hacer ayunos. Entonces, los fariseos, unos años antes de nacer Cristo, de llegar Cristo, ya el grupo de los fariseos comenzó. En la antigüedad, bien antigüedad, no existían. Fue unos años antes de Cristo que se formaron. Ellos quisieron ser los jueces encargados de las leyes, de que se cumplieran las leyes. Pero a esas leyes ellos empezaron a añadir lo que eran tradiciones. Entonces las establecieron como si hubieran sido mandatos de Dios en sus escritos. Entonces, una de las cosas que ellos pusieron, dicen que los que conocen de esto, fueron sobre 600 mandatos, leyes que ellos establecieron de ellos, adicionales a lo que Dios había mandado. Entonces ellos buscaban imponer todas esas leyes. Y una de las cosas que ellos pusieron como ley era el ayuno. Por eso ellos lo tenían como ley y obligaban al pueblo, obligaban a la gente que tenían que ayunar en cumplimiento de la ley. Por eso los discípulos de Juan el Bautista se sintieron un poquito molestos, porque siendo el Señor y el grupo de discípulos que eran judíos y no estaban cumpliendo con las leyes del ayuno, y ahí se molestaron y pidieron cuenta porque ustedes no ayunan y porque nosotros sí ayunamos. Claro, la contestación del Señor, bueno, eso hay que evaluarlo, ¿verdad? Él le dijo, bueno, mientras está el novio con la novia, están de fiesta, nadie va a ayunar. Bueno, cuando ya se ha llevado el novio, no sé si ellos lo entendieron, entonces se ha quitado el novio, entonces ya ayunarán, pero no lo puso como un mandato, una orden. Ya será a consideración de ellos si lo van a hacer. Así que no es competir, no es rivalizar. Y recuerdo también en Puerto Rico cuando a veces se ponían y se anunciaba por la radio, por todos los medios, la televisión, cuando ciertas personas, ¿verdad?, conocidas dentro del el cristianismo y el evangelio, y iban a dedicarse a ayunar, pues eso se publicaba y cuántas cosas no se decían, se hacían para ver quién era el que más. Y aquel ayunó por tantos días, el otro ayunó por tantos días. Se creaba una competencia. Y eso no es lo que el Señor quiere. Lo otro, exhibirse. Dije competir, lo otro, exhibirse. En Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, el Señor, eso es lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Que le he dicho muchas veces, lean Mateo 5, 6, 7. Son las regulaciones que el Señor estableció para los que somos del reino de Dios aquí en la tierra, no del pueblo judío. Somos ahora creyentes en Cristo, redimidos por su sangre y pertenecemos al reino de los cielos. Somos la iglesia. Pues el Señor entonces dijo claramente, y cuando ayunes, no lo puso como una orden o mandato. Aquellos y él sabía que lo tenían como una ley, pero él nunca lo hizo. Amén. En esos 3 años y medio que estuvo con los discípulos, nunca lo hizo, ni buscó practicar esa ley. Por eso él le dijo, mientras estemos así, no. Ya cuando se ha quitado el novio, quizá ellos lo hagan. Ahora, él le dijo, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. ¿A quién se refería? A los fariseos, que cuando se ayunaban, entonces se ponían con caras pálidas, largas, se echaban ceniza por todos lados. Es una práctica del Antiguo Testamento, pero dice, para ser visto por los demás, para exhibirse, para que la gente viera, wow, y ayunaban 2 veces a la semana.
2 veces a la semana. Según estudio lo hacían lunes y lo hacían jueves, según estudio. Pudo hacer martes o jueves, pero lo hacían 2 veces a la semana y dice que se ponían así con muchos sacos de silicio, ceniza y como nada a caminar, ay, ayuno, ayuno, y se hacían los más santos y espirituales. Por eso el Señor les llamó hipócrita. Porque a lo mejor después que se habían comido todo el plato de comida, entonces se hacían ver ante la gente que estaban en ayuno. O para que les tomaran lástima, o para que los vieran muy consagrados. Oh, qué espirituales son estos fariseos, mira para allá. No, el Señor dijo, no hagan eso. Ese día arréglense bien, peínense bien, vístanse bien. ¿Por qué? Para que nadie se dé cuenta. No es asunto de exhibirlo, no es asunto de pronunciarlo, no es asunto de anunciarlo por todo el mundo. Recuerdo que en un trabajo que tuve había un hermano, ¿verdad? Ya era un poquito más de edad que este servidor, y no vayan a pensar en alguna cosa, cuidado. Y él un día estaba así, y el trabajo tenía que venir a nuestro departamento a buscar ciertas cosas que se hacían para entonces llevárselas a su departamento. Y ya nos conocíamos, que éramos creyentes. Y así lo vi un día. Y yo lo saludo, ¿y cómo estás? Así, ¿verdad? Con alegría. Y dice, no, estoy bien, estoy bien. Y yo digo, ¿qué pasó? Pues, veo triste, ¿pasa algo? ¿Está enfermo? Dice, no, es que estoy en ayuno. Y yo dije, wow, pero lo mismo que el Señor le criticó a los fariseos. O sea, ¿cómo vamos a mostrar ese tipo de actitudes? ¿Cómo vamos a mostrar ese tipo de aflicción? Cuando el Señor dice, si es que ayunas, hazlo con alegría. Y que no se te vea eso de que otros tengan que venir a lamentarse por uno o presentar rostro de aflicción o de lamentación. Si no, dice, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque no tenemos que anunciarnos ni exhibirnos. Y sobre todo, yo soy de los que opino que cuando uno está haciendo labores y uno está en trabajo, o está en la calle, o está ejerciendo ciertas cosas que están fuera, afuera de la casa y de la calle, mi opinión, no estoy refutando a nadie ni rechazando a nadie, mi opinión, como la enseña la Escritura, de lo que debe ser un ayuno, no es para ayunar, porque uno no está en esa. Recuerden, no es dejar de comer, es dedicar tiempo a la oración y por el motivo que se está ayunando. Los fariseos ayunaban y obligaban a la gente a ayunar por tradición, por costumbre, porque eso es ley y hay que hacerlo. No, el Señor no aprobó eso. El Señor, y lo vamos a ver la próxima semana, es ayunar con propósito, pero sobre todo dedicar a la oración y relación, comunión con Dios. Y no creo que haciendo tantas actividades, malestares, molestias que se pasan en la carretera, en los trabajos, y uno corre para aquí, corre para allá, las calorías, las energías que se gastan más, lo que traen a veces ciertos conflictos, discusiones, en algún momento dado, no hay comunión. No estamos en la mejor comunión con el Señor para lo que es ayunar. No es dejar de comer, recuerden, es acompañar la oración por el tiempo que sea necesario para orar. Así que no es publicar, no es exhibir y no es competir. No es para tampoco llevar una dieta. Hay gente que a veces recomienda es bueno ayunar porque uno rebaja, porque entonces uno no, miren, no. Esas son cosas puestas acá. Porque ayuda a llevar una mejor dieta, o porque ayuda a rebajar, porque te corrige físicamente. No es el propósito. En ningún lugar de la Biblia va a encontrar eso. Eso es puesto acá por algunas personas que para motivar a otros a que ayunen,
le hacen ver todo este tipo de cosas. Yo, por favor, no estoy criticando directamente, sino corrigiendo los errores. Yo también pasé por todo, y yo estuve y he escuchado y he oído y he leído, y hasta hacen libros hasta cómo llevar a cabo un ayuno, cuando eso no hay un patrón bíblico para eso. Tengamos cuidado, pero lo vamos a tocar más en detalle la próxima semana. No es tampoco para un beneficio material, escuche bien, no es para buscar un beneficio, para convencer a Dios, impresionar a Dios y a ver si Dios me lo acomoda para yo obtener lo que estoy buscando. No es para un beneficio material. El ayuno, si se hace, es para propósitos espirituales. De lo material el Señor no pidió, o hay un método por el cual nosotros tenemos que pedirle. No es para hacer un ayuno, para una necesidad material, o que yo necesito comprar esto, necesito buscar un trabajo, necesito cualquier cosa. No es el propósito. De eso el Señor nos prometió, pero tenemos que hacer nuestra parte. No es tratar de convencer al Señor a ver si logro obtener lo que yo deseo. Recuerden que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No es para beneficio material. Ahora tampoco, y este el último, no es un amuleto. Cuidado de que a veces el ayuno no se esté usando como un amuleto. ¿Saben lo que es un amuleto? ¿Verdad que sí? Bueno, por si acaso, es un objeto que muchas veces gente lo usa, los carga con ellos, o los guarda, los tiene en una cajita, o lo cuelga de la pared, como que eso tiene un poder que me va a proteger o que me va a proveer, como si fuera por arte de magia, lo que yo necesito para la suerte. El Señor no trabaja con la suerte, ¿saben? Nunca diga, ay, qué suerte, no. Oh, qué casualidad, no. Oh, qué coincidencia, no. Gracias al Señor que me llegó esto. Miren cómo Dios obra, lo que menos yo esperaba. Miren cómo el Señor lo encaminó todo. Lo que parece que no iba a resultar, miren, eso no es la suerte. La suerte es adivinación y el Señor condena la adivinación. Eso trabajan los de ocultismo, los espiritistas y toda esa gente. Así es que no es un amuleto, hay gente que lo toma. Con esto termino, lo dije, amén. En una ocasión estaba en una barbería o peluquería o en el salón de belleza, a ver si hacían algo por mí. Pero entonces ahí estaba recortándome y de las empleadas había una recortando a otra persona, pero hablándose entre ellas. El peligro es que si da un tijerazo donde no es por estar hablando, pero bueno, se ponen a hablar y la otra persona estaba tan cargada de problemas y angustias y dolores y molestias, adversidades. No era cristiana, lo dio a entender en su forma de hablar, uno lo percibe. No era cristiana, todo y quejando. Y la otra decía, bueno, pero entonces ¿qué vas a hacer? Tienes que buscar alguna. Dice, bueno, lo que alguien me habló, porque yo, ¿verdad? Hablé con alguien, lo que me recomendó, haz un ayuno. Y la otra dice, ¿un ayuno? Sí. Que quede un día sin comer, que ayune por ese día y entonces eso se me va a resolver. Un ayuno, deja de comer por ese día. No es que iba a buscar la presencia del Señor, no que iba a arrodillarse ante el Señor, a doblegarse ante el Señor, a quebrantarse ante el Señor, a pedir perdón por las cosas que tal vez había estado haciendo mal y por eso estaba tan llena de situaciones difíciles. No, haz un ayuno, deja de comer por un día y tú verás que todo se te resuelve. Eso es tener el ayuno como un amuleto. Y con esto termino, vuelvo y lo digo. En 1 Samuel capítulo 4 dice que en una ocasión el pueblo, no había un líder espiritual fuerte todavía porque había entrado en corrupción, se había apartado del Señor y la presencia del Señor ya no estaba en el pueblo. El pueblo estaba, como decimos, a la deriva. Y los filisteos vinieron a atacarlo, ellos se prepararon y perdieron. Fueron derrotados los israelitas.
Entonces ellos llegaron a la conclusión, los que estaban entre ellos, los líderes entre ellos, pero no había un líder espiritual fuerte, decidieron, es porque no tenemos el arca del pacto, el arca del Señor, el que estaba con Moisés en el tabernáculo, es que no tenemos, el arca estaba en otra ciudad. Y ellos dijeron, hay que buscar el arca, por eso es que perdimos, porque no tenemos el arca. Y buscaron el arca y cuando lo trajeron, todo el mundo en la algarabía, un gozo, una alegría, que los filisteos que estaban a distancia oyeron toda la alegría que ellos tenían y la gritería. Si hubieran tenido fuegos artificiales, ustedes saben cómo hubieran estado los fuegos artificiales. Y lo temieron, porque alguien les informó a los filisteos que trajeron el arca. Y ellos temieron, porque ellos sabían que cuando el pueblo tenía el arca, era derrotado, porque ya habían oído las historias de los pueblos anteriores y que el arca siempre marchaba al frente. Cuando entonces se enteraron, los filisteos dijeron, bueno, como quiera que sea, vamos otra vez a atacar. Y prepárense cada uno. Atacaron, derrotaron otra vez a los israelitas y encima de eso se llevaron el arca, los filisteos. Y ahí donde el Señor les habló, que él no estaba con ellos. El arca lo tomaron como un amuleto, como una superstición. Pensaron que el poder estaba en el arca. El poder estaba en el poder de Dios. El poder le pertenece a Dios y Él es el que gana las batallas. No usemos algo para tratar de ver si eso nos puede resolver. Encomendémonos siempre a nuestro Dios y Señor y marchemos en el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Termino con esta frase, si la quieren anotar por ahí. El ayuno, anótenla, una frasecita, un pensamiento, más bien un pensamiento. El ayuno es una expresión, de humillación para buscar la misericordia de Dios. El ayuno es una expresión de humillación para buscar la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Denle el aplauso. Yo espero que hayamos entendido, ¿verdad?, lo que queremos transmitir de la palabra, de lo que es el ayuno, y que el Señor nos ayude a entender lo que es y cómo debe de ser. Y si hemos hecho algo incorrecto, pues que el Señor nos vaya corrigiendo y aclarando, y sobre todo con la palabra, que esto nos haya servido para comprender mejor algunas cosas que a veces se enseñan, se dicen, se hablan, se leen, se aprenden, pero que no son de la manera en que Dios lo ha puesto en su palabra. El miércoles que viene vamos a usar varios pasajes de la Escritura, lugares donde hubo ayuno y que eso tuvo por razones, y que de eso vamos nosotros a aprender. Y vuelvo y repito, si tiene alguna opinión diferente o algo que quisiera más aclaración, puede escribir, puede enviarme un texto a este servidor, teléfono, me puede llamar, y si es algo que podemos traerlo para la próxima semana, algún pasaje de la Escritura que sabe que se habla sobre el ayuno, que se hizo un ayuno, y quisiera entonces poderlo, porque quizás tal vez hasta este momento usaba esos pasajes, pero ahora al oír lo que yo estoy diciendo, a lo mejor le echa un poquito de conflicto mental o doctrinal. Pero vamos entonces a aclararlo mejor la próxima semana, que ya darle estos principios, estas bases, y entonces con esto en mente vamos a buscar los diferentes lugares y vamos a comparar con lo que hemos estado enseñando. Amén.